Muy bien, entonces ya quedamos en el video primero, parte número 1. Entonces ahora vamos a continuar el tema, parte número 2, y cada una de las hermanas va a dar el último mensaje que le corresponde dar, y yo también voy a dar este mensaje, y es el siguiente. Yo me paro en lo que ha dicho la historia de la iglesia. Mire, para uno hacer teología o para uno predicar en la iglesia debe tener 4 principios. El primer principio es la palabra de Dios. Segundo principio es la razón, la inteligencia. El tercer principio es lo que la iglesia ha hecho en los 2000 años de historia. Y el cuarto es la experiencia personal. Y por eso Martín Lutero, en el siglo XVI, ya siguiendo la historia de la iglesia, dijo: jamás un cristiano verdadero podría huir ante la epidemia, porque a él le preguntaron: ¿es correcto que los seguidores de Jesús huyan de una epidemia cuando la gente está sufriendo y muriendo? Dice: jamás. Dice: cualquier persona que se encuentre en el servicio de la iglesia está comprometida en una vocación. Por eso los cristianos deben es ver la oportunidad para atender a las personas que más están sufriendo. Y se para en Mateo 25. En el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentarán en su trono y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, izquierda, derecha, recuerden los cabritos, pero paso el 34 que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y tú resolviste los problemas de esas personas. Ahí nos paramos nosotros, porque si hacemos lo contrario, entonces nos va a decir lo que dice en el versículo 40, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, entonces venid malditos de mi Padre, el 41, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, así que hermanos, necesitamos nosotros que ser conscientes de lo que estamos haciendo, y por eso en el Príncipe de Paz no nos hemos detenido. Al contrario, cuando estaba en lo más alto lo de la pandemia, nosotros hicimos 3 cultos, el servicio no se cerró, hicimos todos los servicios común y corriente. Vea las hermanas libres, estamos sirviéndole a ustedes. Mañana va a haber algo maravilloso. Amén. Más de 50 personas se van a beneficiar de un programa que tenemos nosotros para las personas que están pasando por esta necesidad de hambre, de sed, de desnudo, de enfermedad, o que tienen diferentes dificultades. Así es que para concluir mi participación les digo, hermanos, que debemos nosotros cambiar la forma de adoración. Claro que sí va a cambiar la forma, pero no el contenido. Segundo, que nosotros como líderes tenemos que ser fuertes. Tercero, que no hay mejor momento para mejorar la tecnología de la iglesia, como en este caso, que en este instante, porque podemos ser muy creativos. Cuarto, no hay mejor momento para aumentar los esfuerzos de oración, que es lo que nos llama el Señor a hacer. Quinto, espera reacciones negativas. Si dejamos abierta la iglesia, dicen que somos irresponsables, pero si la cerramos, dice que no tenemos fe. Entonces, oídos sordos, ojos sordos, y todo lo que los comentarios que digan, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. El sexto, amar a su prójimo, que eso nos llevará a alzar el ánimo. Y por último, tenemos que seguir dando las buenas noticias, que son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, y no ser transmisores de malas noticias. Muy bien, le doy el paso a mi hermana Leonor, y yo ya me despido. Mañana vamos a encontrarnos con un nuevo tema maravilloso. Leonor, sigue Leonor. Buenos días nuevamente. Voy a las escrituras con el mismo tema de que la iglesia tiene servicio para ustedes, comunidad. Y recuerden que en cualquier hora pueden llamar al teléfono de Príncipe de Paz. El número es 830-719-7887. Y voy a Mosías 4:14. Debemos servir a nuestra familia de corazón. Dios nos dice que debemos servir a todos debemos servir. Y en la escritura también dice, Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve, y eso está en Lucas 22:27. Nosotros debemos servir a la comunidad y deberíamos de estar dispuestos a prestar servicio sin pensar en la posición que tenemos, ¿verdad? En el árbitro del pueblo, ¿verdad? Que
la posición social que no te importe. Puedes servir de otra manera. Si tú piensas que no quieres aceptar a una persona para hospedar, ¿verdad? Podrías dar una donación de ofrenda, ¿verdad? Para hacer tu misión, ¿verdad? Como ser humano. Y el quien se sienta grande será servidor. El que quiera ser primero tendrá que ser servidor primero. El Padre nos dice esas cosas porque seamos humildes todo el tiempo, ¿verdad? Y recordemos que siempre cuando uno bendice, somos más bendecidos porque nosotros creemos que vamos a bendecir una familia, ¿verdad? Con el hecho de darles una comida, regalarles una comida o regalarles ropa o simplemente en darles un ride, ¿verdad? Pero no sabemos si nuestros hijos al otro lado del mundo, ¿verdad? Tengan algo malo que les pasó, un accidente, y Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces Él nos colma de sus bendiciones a nosotros, los hijos de Dios. Y también quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que podemos económicamente, socialmente, físicamente y espiritualmente, podemos ayudar. Y con alimento y con ropa y también su servicio. O sea, si sabe de alguien que no puede caminar y usted le quiere ayudar a hacerle su yarda, es algo hermoso, ¿verdad? Y normalmente estas cosas las aprendemos en la iglesia, así es que como seres humanos nos beneficiamos y si tenemos una iglesia cerca podemos ir a buscar a donde hay una iglesia, donde sea que estés. Que Dios los bendiga, hermanos. Ahora les voy a pasar a la hermana Emma. Siguiendo con el tema, así como Pablo instruyó y enseñó a Tito, ¿verdad? Que se presentara como un ejemplo y de buenas obras, y era la responsabilidad de Tito. Dice, y también nos dice a los papás, ¿verdad? Nos habla a los padres de familia, que somos la autoridad del hogar. Somos la autoridad del hogar, ¿verdad? Entonces dice cómo tenemos que hacer. Somos líderes de nuestros hijos. Entonces, como dije ayer, ¿verdad? Que ellos según como nos miren, según lo que hagamos, según lo que digamos, eso es lo que ellos van a seguir. Y entonces dice valores que perduren a través de su vida, de tal manera que puedan trascender amor, ¿verdad? Que los padres les den amor a los hijos, obediencia, respeto, que los papás sean respetuosos, ¿verdad? Y para que también los hijos también lo respeten, sean respetuosos de sus padres. Dice credulidad, fe, que tengan fe, etcétera. Algunas de muchas cualidades en las que se debe ser ejemplo para que ellos los pongan por obra a la sociedad donde vivirán. Así es que eso es bueno, ¿verdad? Para que los hijos también hagan lo correcto, ¿verdad? Como mandan y como Dios manda y como los papás les enseñaron. Dice, tener ciertas cualidades. La función de los líderes de la iglesia es ver que los hermanos reciban la educación, el cuidado, la dirección y el adiestramiento para que todo sirva
de acuerdo al don y capacidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, la preocupación del apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito consistía en recomendarles algunas cualidades que deben desarrollar los líderes cristianos. Le voy a dar el lugar a la hermana Sandra, antes de que le cambien. Sí, hola de nuevo. La cabeza es también una imagen de la fuente de la vida, como lo vemos en Colosenses 2:19. La cabeza de quien todo el cuerpo crece con el crecimiento que es de Dios. Por eso cuando Cristo se llama la cabeza de la iglesia, significa que nuestra vida y el alimento para nuestra vida viene a Él. La cabeza es también una imagen de la fuente de la vida, como lo vemos, ya lo había leído eso. Pero el cuerpo es importante también. Pablo señala que cuando la iglesia está funcionando en su mejor momento, cada miembro de la iglesia, cada cristiano, se le ha dado dones y habilidades y trabajo a hacer a fin de que la iglesia, como un cuerpo humano, funcionara con eficacia y eficiencia. También explica que cada miembro de la iglesia es vital para el funcionamiento y para la capacitación de una iglesia saludable. Un cuerpo no dice a la mano, los pies o las piernas que no se necesitan, porque yo solo quiero oír, ver o oler. Tampoco dice que no se necesita el ojo o el oído. No les necesito porque solo quiero caminar y hacer cosas con las manos. Así que ninguna parte del cuerpo es irrelevante o inútil. Eso está en Corintios 12, del 12 al 20. Vas a ser amable con tu brazo o pierna si está roto y quieres protegerlo contra más dolor o lesión. Eso es exactamente lo que pasa con la iglesia. Si un miembro de la iglesia está sufriendo, la totalidad de la iglesia sufrirá demasiado, y tenemos que ayudar, proteger y tomar medidas para lograr la curación, con el fin de que la iglesia no se paralice y no pierda de cualquiera de las tareas vitales del cuerpo. Y para finalizar y pasarle a la hermana Denise, tenemos que ayudar aquí en la iglesia, ¿verdad? Y proteger, como dije, y tomar medidas para lograr la curación, con el fin de que la iglesia no se paralice. El cuerpo está compuesto de muchas partes. De la misma manera funciona la iglesia. Tenemos la responsabilidad de cada miembro de la iglesia, al igual que tenemos una responsabilidad con nuestros cuerpos, de cuidar de él y mantenerlo lo más saludable posible. Muchas gracias y muchas bendiciones. El propósito de nosotros venir a la iglesia y salir de la iglesia a testificar de Jesucristo. Entonces les leí ya en Gálatas 5 y les leí también en Hebreos 13:16, y que estamos aquí para ser bendecidos por nuestro pastor. Dios le da revelación a él y él nos la comparte con nosotros, y nosotros hacemos oración por él y hacemos todo con alegría, dicen Hebreos. Haga con alegría y no quejándose, porque esto no os provecho. Orad por nosotros, pues confirmamos en que tenemos buena conciencia. Entonces, es nuestra obligación de hacer todo con una buena actitud, con una buena voluntad y obedientes. Hay un verso en la Biblia que habla una historia que uno le dijo el mandato del padre a los dos hijos, ¿verdad? Y uno dice, sí, lo haré, lo hace. Y el otro le dice, ay, renuega, ¿verdad? Y no, dice que no lo va a hacer, pero al último se levanta y lo hace.
Entonces, nosotros, pregunta cuál es el que es mejor hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Entonces, seguir diciendo, somos justificados por Cristo Jesús. Y creer y tener confianza que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y decir, Espíritu Santo, estás adentro de mí, yo te muevo, yo te remuevo. Y hacer oración, ¿verdad? Cuando uno se siente pero rete mal, que ya pecó o cosas malas pasan en tu vida, estás enferma o alguien en la familia se murió, divorcio, falta de dinero, aquí es donde debemos de voltear a este espejo. No vernos, ay, tengo el catarro y verte en el espejo y estar llorando o mi esposo se fue a estar llorando, voltear a este espejo, ¿verdad? Y la Biblia dice en Isaías que debemos de caminar en el autopisto. Está en Messenger en inglés, en la versión Messenger. Dice, walk on the highway to holiness. Camina en el autopisto de santidad. No vas a la santidad, estás arriba del autopisto corriendo sobre autopista. Rápido corren los carros, ¿verdad? Entonces tú estás en ese camino de la santidad. No vas a la santidad, estás en la santidad. Cuando recibiste a Jesucristo, sellado, ¿verdad? En Hechos 16:5 dice, así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, no dejemos ir la fe. Y en la fe sin trabajo está muerto. Dice en Santiago, si tienes fe pero no estás trabajando, estás muerto. Si estás trabajando pero no tienes fe, estás muerto. No puedes dividir estas cosas en la iglesia o tienes un cuerpo muerto, ¿verdad? Entonces aquí en Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judía, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, en un lado tenían el temor del Señor, y en el otro lado el Espíritu Santo. Enseguida, la hermana Marta. Somos el cuerpo de Cristo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es no solo individual, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Y según cada uno ha recibido un don, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación de la palabra del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago oraciones rogativas y súplicas por todos los santos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por este motivo a veces expresamos cuántos miembros hay en la congregación, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pues no, Dios puso a cada uno según el don que le ha proveído para que realicen su trabajo dentro de la iglesia, pero también fuera, mostrando solicitud al servir por amor a nuestro prójimo, deseando lo mejor en todo y para todos, pero primeramente a la familia de la fe. Esto es el cuerpo de Cristo, sirviendo y haciendo el bien con corazones sinceros, no por conveniencia ni por interés, pues aquel al cual servimos, a nuestro único Dios,
Todopoderoso, a nuestro Cristo precioso y glorioso, escudriña nuestros corazones y conoce las intenciones y nuestros pensamientos no son ocultos a sus ojos. Debemos servir con excelencia a un Dios de excelencia y majestad, nuestro Señor, nuestro Rey. Aleluya. Amados hermanos, amados oyentes, amados amigos, ahí donde se encuentran, damos gracias a Dios porque todos los días podemos venir a compartir qué es lo que Dios nos manda hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí estamos cumpliendo, esforzándonos con el esfuerzo que Dios nos da. Agradecemos de todo corazón que estén ahí tras la pantalla de su teléfono o de donde nos estén viendo. Y vamos a orar para despedir este día, este trabajo. Gracias, Señor. Aleluya. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en Príncipe de Paz. Gracias, Y que el pastor Ricardo Rubio nos haya permitido participar en estos videos, Señor. Gracias, Padre, porque lo hacemos con amor y por amor al prójimo. Bendito seas, mi Padre Santo y maravilloso Rey, que tú derramas bendición hasta que sobreabunda sobre nuestras vidas, sobre todo espiritualmente, Señor. Queremos recibir la llenura de tu Santo Espíritu y queremos enviar a todos aquellos que se encuentran ahí escuchando y viendo este video, que reciban el amor que tenemos para ustedes, de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso. De gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Agradecemos con todo nuestro corazón por la vida y la salud. Y también a aquellos que se encuentran enfermos, suplicamos a nuestro Dios Todopoderoso, sea Él el que pose su mano de poder sobre los enfermos y sean sanados. Y ahí, Señor, donde podamos ir, también cumpliremos con lo que tú nos has mandado. El mandato de ir y posar nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Creemos en ti, Señor y Padre. Creemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no desechando ninguna de tus palabras, ninguno de tus consejos, Señor. Gracias, mi Dios amado. Agradecemos con todo nuestro corazón por este equipo. Que todos lleven bendición a sus hogares y también ahí donde se encuentren reciban bendición de un Dios que es el único Dios todopoderoso. Aquello que parece imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén.